Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía. Hoy estamos en la parte 581 y pues vamos a hacer lo que va a ser el segundo repaso de esta semana. El martes hicimos la primera mitad, hoy haremos la segunda, en la cual pues vamos a hablar de lo que ha ido aconteciendo estos últimos días y que coincide plenamente con lo que nos describían las antiguas profecías bíblicas acerca de cómo serían los tiempos del fin, los tiempos que predecerían a la segunda venida de Jesucristo. Nosotros hemos titulado esta semana la conferencia de esta manera: extraña conexión entre Messi y Lamine Yamal. Bueno, no penséis que esta fotografía es hecha por inteligencia artificial ni que es una fotografía falsa, sino que es auténtica. Esta fotografía se hizo pues hace ya bastantes años, cuando acababa de nacer Lamine Yamal, y hoy veremos pues, lo curioso alrededor de todo esto. Uno ya desconfía de las casualidades, desde luego, sabemos cómo funciona este mundo y acompañaremos pues todo esto con una noticia que ha ido saliendo pues estos últimos tiempos acerca de esta foto y también de lo que se mueve en el fútbol, ¿no? Bueno, el fútbol es un deporte como cualquier otro, agradable tantas veces de ver, pero una cosa no quita que también haya sido pues movido por sociedades secretas tantas veces, ¿verdad? Bueno, veremos un poco todo esto de qué va cuando llegue la noticia que os presentamos hoy. Nosotros, como siempre, pues haremos un repaso de las noticias y lo haremos confrontándolas con las profecías de la Biblia, las antiguas profecías de la Biblia. Desde luego la Biblia, no solamente por las profecías uno se da cuenta de que es un libro verdadero, un libro que desde luego esconde una sabiduría que no es humana. Bueno, pues no solamente por las profecías, también por los descubrimientos arqueológicos que se van sucediendo a través de los años y que también vienen a demostrar día sí día también pues que todo lo que se cuenta en la Biblia históricamente es fidedigno y verdadero. También la historia del Arca de Noé, que a tantos pues les sorprende y les parece absolutamente imposible. Bueno, ya sabéis que en Turquía, hace ya años, Ron Wyatt pues descubrió esos restos, ¿no?, en Durupinar, esos restos geológicos, ¿no?, en forma de barco, con las medidas que tenía el arca. Todo eso se analizó en su momento, se vio que eso realmente era madera petrificada y, en fin, ahora pues se han realizado y se han empezado a hacer unas excavaciones ya con el permiso del gobierno turco y dirigidas por la Universidad de Turquía. Vayamos a ver lo que ha acontecido, porque realmente es interesante, porque todo esto viene a reafirmar una vez más que la Biblia no son bromas, lo que pone ahí es verdadero. Nos dice en este artículo el mensaje de los escaneos del Arca de Noé. Se han hecho ahí una serie de escaneos y nos dice la primera fase de prospección en la formación Durupinar, conocida como el lugar de descanso del Arca de Noé, ha concluido. No podemos comenzar la perforación a ciegas. Bueno, primero, antes de empezar a perforar, quisieron hacer estos escáneres de la zona. Ya sabéis que esto está pues cerca del monte Ararat, en Turquía, en la zona del Kurdistán. Al igual que un cirujano no opera sin antes realizar una resonancia magnética o radiografías, necesitamos ver qué hay bajo la superficie antes de excavar. Esta fase es tediosa pero esencial, ya que sienta las bases para localizar con precisión las cavidades. Escaneos anteriores mostraron cámaras prometedoras, corredores y un enorme pasillo de más de 76 metros que atraviesa el centro de la estructura. Ahora estamos mapeando su profundidad y ubicación exactas para poder desplegar Gopher, nuestro dron subterráneo. Así que, bueno, finalmente, después de tantos años, pues se ha empezado a hacer una prospección seria de ese lugar
y bueno, pues esperaremos con toda atención las noticias que vayan saliendo en relación a todas estas excavaciones. Vamos a poneros ahora un vídeo de lo que ha sido este inicio de toda esta operación. Bueno, ya veis por la forma que veíamos en este vídeo lo impresionantemente grande que es esa formación geológica en forma de barco, que evidentemente pues, son los restos del Arca de Noé, tal como se nos decía en la Biblia, en la zona de Ararat. ¿Quién dirige este proyecto? Lo vemos aquí, la dirección del proyecto recae oficialmente en una universidad turca, no en la organización estadounidense que lo promueve públicamente. Concretamente, el director del proyecto es el profesor Dr. Cenker Atilla, arqueólogo y profesor del Departamento de Arqueología de la Universidad Sivas Cumhuriyet, en Turquía. Según el proyecto, él es el responsable científico de la investigación autorizada por el gobierno turco. Entidad colaboradora, Noah's Ark Scans, una organización estadounidense que financia y coordina parte de los estudios geofísicos y la difusión pública del proyecto. Y la figura principal de esta organización, Noah's Ark Scans, es Andrew Jones, investigador independiente y fundador de la organización. Él mismo aclara que no es arqueólogo ni historiador, sino desarrollador de software e investigador. Su función es coordinar el equipo internacional y dirigir los estudios tecnológicos, en referencia a esto que pone aquí. Bueno, pues estemos atentos a lo que vaya surgiendo de toda esta investigación, porque desde luego, aunque Ron Wyatt es el que sentó las bases y desde luego movido por Dios es el que identificó este lugar y lo dio a conocer pues, a la opinión pública, primero estadounidense y luego mundial, porque esto se ha esparcido por todo el mundo, pues aunque él sentó las bases, veamos ahora si esto se puede llegar a hacer de una manera correcta y se puede empezar a demostrar ante el mundo que todo esto pues, es real. Por tanto, la Biblia es un libro que es auténticamente verdadero y fidedigno. Estaba profetizado también en la Biblia que saldría un poder después de la muerte de Jesucristo al cabo de unos siglos, un poder que cuando uno cruza los datos, como siempre decimos, pues es el Vaticano. Este poder, pues desde luego sigue haciendo de las suyas, ahora de otra manera, porque en 1798 fue desbancado del poder y pasó a un segundo término, pero sigue actuando pues tras bambalinas con la misma efectividad o más que antes, para poder recuperar el liderazgo, esta vez va a ser mundial. Bueno, pues vayamos a ver, aquí os dejo la profecía una vez más, por si no la conocéis, la podéis leer, es una de las muchas que hablan del Vaticano en la Biblia, para poner alguna, y vayamos a ver cómo las noticias del día a día pues no vienen más que a reafirmar pues la situación que ya aconteció al principio cuando fue creado el Vaticano, el cristianismo católico, ¿no? El catolicismo, que fue como siempre decimos, una mezcla perfecta entre paganismo y cristianismo. Veámoslo en esta noticia, si no, que ha salido esta semana o estos días, nos dice la gran pregunta en Brasil tras otra hecatombe en un mundial, porque Brasil perdió su partido y ha quedado descalificada. ¿Pierden por la caída católica y el auge pentecostal?, se pregunta el articulista. Bueno, aquí viene a decir el artículo que ahora que Brasil ha abrazado más el pentecostalismo, ¿no? En detrimento del catolicismo, pues parece que la selección ya no juega tan bien, han dejado de lado pues esa, capacidad de improvisar. Sin embargo, bueno, el artículo es en plan futbolístico, no tiene más interés en este caso, pero dice algo que es curioso y bueno, pues que liga totalmente con esto que estamos diciendo. El politólogo Elvin Calcaño aprecia que el fútbol brasileño tenía una identidad enraizada en la exuberancia, fiesta y colorido propios de una cultura hija del sincretismo entre lo católico y los imaginarios religiosos de origen africano. Y esto es una gran verdad, aquí se dice en este artículo de fútbol, pero cualquiera que lo investigue un poco lo verá. Aquí veis una fotografía de estos típicos altares brasileños en los cuales se mezcla tanto un rito supuestamente cristiano, de santos, vírgenes, etc., esto más bien es católico, más que cristiano, con todo el tema del paganismo, en este caso brasileño, de esas tierras, de esos indígenas que desarrollaron ese culto a esos dioses, a esos espíritus.
Pues esto es lo mismo que hizo el catolicismo en su inicio, ¿no? Mezclar el paganismo con el cristianismo. Esto sigue en plena vigencia y lo vemos por todas partes. Bueno, pues todo esto lo digo para ir identificando claramente quién es el cristianismo verdadero y quién se está haciendo pasar por cristiano, pues engañando a propios y extraños. Otra noticia referente pues a que este catolicismo de siempre pues no ha cambiado, aunque hayan puesto esta especie de disfraz con el Concilio Vaticano II, ¿no? Que pareció que se ponían al día y que rebajaban el tono para conseguir el ecumenismo con los demás, pero cuando rascas un poco y sin rascar siquiera, pues ya ves que pocas cosas han cambiado en el fondo, ¿no? Nos dice Las puertas del infierno, el libro que denuncia a la Compañía de Jesús por los abusos a más de 500 niños bolivianos. Bueno, pues escenas terribles, ¿no? Una vez más decimos, cuando un cura se dedica a abusar de menores, los está destrozando no solamente ya a nivel psicológico por el abuso que en sí conlleva, sino también porque los aparta totalmente del camino espiritual y sobre todo de la Biblia, porque claro, el niño va a relacionar a ese sacerdote con la Biblia. Desde luego es un gran pecado, un gran pecado. Veamos lo que nos dice la noticia. A partir de investigaciones del país, testimonios y documentos eclesiásticos, los autores de la publicación sostienen que los delitos fueron perpetrados de manera sistemática, protegidos por una política institucional y contra una población vulnerable. Bueno, pues este es el patrón que se ve y se sigue en todas partes que domina la Iglesia Católica, al menos hasta ahora, que es la impunidad, pues era la característica más evidente, ¿no? Nos dice esto, ¿no? Pues el propio periódico El País pues hizo esta investigación y vio esto, ¿no? Vio esto, que realmente, vuelvo a leerlo, los delitos fueron perpetrados de manera sistemática, protegidos por una política institucional y contra una población vulnerable. Pues este es el patrón, y es un patrón que viene a recordar pues cómo los niños han sido siempre utilizados desde esas culturas tan antiguas que adoraban al dios Sol de una forma totalmente inapropiada para hacerse con el favor de los dioses. Pues cuidado con todas estas cosas, y son pistas también, aunque desagradables, pero necesarias para darnos cuenta con quién nos jugamos los cuartos. Bueno, como siempre decimos, pues el catolicismo fue confrontado en primer lugar en 1517 por el protestantismo de Lutero, y en 1844 también pues por el movimiento adventista del séptimo día, que vino pues a poner todavía más claramente las verdades encima de la mesa de quién es el Vaticano, como esa primera bestia de Apocalipsis 13, y el papel que tendría que jugar en este final de los tiempos, que es el que estamos viendo jugarse ahora mismo, y por eso pues presentamos también estas noticias, para que siguiendo los movimientos pues del Vaticano podamos llegar a encajar las piezas, a veces difíciles de encajar por prejuicios, por enseñanzas que hemos recibido desde pequeños, pensando que hay cosas que son imposibles simplemente porque nos parecen imposibles, pero que en realidad son. Entonces todo esto es necesario para ir dándonos cuenta de realmente quién maneja los hilos de las cosas. Bueno, pues desde luego, en el momento que surgieron estos movimientos, pues los jesuitas, que fue un movimiento levantado expresamente por el catolicismo para poner freno a toda esta rebelión, digamos, ¿no? Pues se infiltraron en todos lados, y bueno, pues es lo que vamos también reportando semana a semana. En este sentido, vamos a ver esta noticia, que ya tiene unos días, fue del 25 de junio de este año, muy interesante. Nos dice: Papa, las universidades son canales poderosos para promover la solidaridad y el bien común. Ya sabéis que los jesuitas siempre han buscado el llevar a las naciones otra vez a los pies del papado, pues a través de la instrucción de las élites de cada país, y eso pues es de las maneras más efectivas que hay para conseguirlo. Bueno, pues tuvo el Papa un encuentro con todos los, digamos, rectores de las universidades jesuitas que hay en Estados Unidos. Tuvo un encuentro con ellos, ¿no? Y se hizo una serie de declaraciones muy importantes e interesantes que nos van a ayudar a ver este patrón también. Bueno, dijo esto el Papa: vuestras instituciones están llamadas no solo a enseñar a vuestros alumnos sobre las injusticias que sufren quienes se encuentran al margen de la sociedad, sino también a ser canales poderosos para promover el cambio sistémico mediante la propuesta de nuevos modelos arraigados en la solidaridad y el bien común. Es lo que siempre dice el Papa. En nombre del bien común, pues van a juntarlos a todos. Dijo el Papa en una reunión en el Vaticano con los rectores y representantes de los colegios y universidades jesuitas de Norteamérica. Bueno, qué labor han hecho estos
rectores y representantes de los colegios y universidades jesuitas de Norteamérica. Han ido cambiando la sociedad a tal punto que hoy en día, como veíamos pues el martes, bueno, pues todo el movimiento MAGA está a punto de ser absolutamente, en fin, devorado por lo que son las élites católicas, ¿no?, que están ya gobernando pues a pleno y sin esconderse. Bueno, pues todo esto estaba profetizado, como vimos el martes, y es lo que se está viendo. Finalmente nos dice, o para continuar, el Papa León XIV comenzó su discurso destacando la multitud de desafíos que enfrenta la humanidad hoy en día, en una época que ha sido llamada una era de cambios trascendentales. Claro, cambios trascendentales, en primer lugar, porque va a venir Jesucristo dentro de no mucho, en el otoño de 2031, pero porque antes también va a venir en el 2030, pues, el anticristo, Satanás haciéndose pasar por Jesús, y porque antes, en la primavera del 2028, pues se va a declarar una ley dominical en Estados Unidos, precisamente. Con lo cual, claro que ha sido llamada una era de cambios trascendentales, y tan trascendentales que van a ser para unos y para otros, para los que decidan entregar su vida a lo correcto y para los que decidan entregar su vida al mal. Entonces todo esto tiene los días contados, desde luego, es que son días trascendentales, desde luego. Finalmente nos dice esto: los sistemas políticos, dijo el Papa, no responden al clamor de los pobres, los migrantes y aquellos a quienes el mundo considera marginados. Bueno, pues si los sistemas políticos no responden a eso, para eso se va a posicionar el papado, cuando llegue el momento, con total éxito ante la opinión pública, para liderar el nuevo orden mundial. En este sentido señaló que las 4 preferencias apostólicas universales de los jesuitas pueden ayudar a abordar estas cuestiones, ya tampoco se esconden, los jesuitas lo van a arreglar. El Papa instó a los jesuitas a fomentar una amplia participación en los ejercicios espirituales, ya que estos también pueden ayudar a ofrecer discernimiento en decisiones importantes. Es decir, que a estas élites que educan los jesuitas no solamente les dan conocimiento pues, para funcionar el día a día y para poder ejercer el poder y llevarlo a los pies del papado, sino que además les hacen pasar por esta especie de ejercicios espirituales que dicen ellos, ahora veremos lo que es, y que evidentemente cuando uno se enfoca en todo este tipo de meditación que se hace ahí, pues te pones a los pies de los caballos, porque sabemos que la glándula pineal, que es la antena que todos tenemos para conectar con las cosas espirituales, depende de a qué la enfoques, pues vas a recibir una cosa o vas a recibir otra. En este caso, y sabiendo a quién sirve el Vaticano, pues ya podemos imaginar estas élites cuando hacen los ejercicios espirituales jesuitas, a quién están orientando su glándula pineal. Y finalmente nos dice, el Papa concluyó su discurso haciendo un llamado a la Compañía de Jesús con la ayuda de su fundador, San Ignacio de Loyola, para que continúe la tradición jesuita de formar a quienes se les confía para que sean hombres y mujeres para los demás. Bueno, yo diría que más que hombres y mujeres para los demás, pues hombres y mujeres para que el Papa vuelva a gobernar cuando sea el momento, de aquí no mucho. Así que estemos atentos también en todo esto, porque los días se van acercando en los cuales veremos todas estas cosas. Aquí veis pues al Papa en esta fotografía cuando llegó a esta reunión, ¿no?, con todos estos rectores de universidades jesuíticas estadounidenses, ¿no? Pues bueno, en fin, aquí lo veis. Vayamos a ver ahora, explicado por un cura, por un sacerdote, lo que son los ejercicios espirituales jesuitas, en qué consisten, y veremos pues que realmente todo esto bueno, pues es una sacudida muy importante para la psique humana cuando uno se entrega a este tipo de ejercicios, y que desde luego pues de alguna forma quedan captados por entidades que desde luego no vienen de Dios. Vayamos a ver el vídeo. Los ejercicios espirituales son 30 días en absoluto silencio, 30 días en absoluto silencio, 4 semanas continuadas de absoluto silencio, con una media de unas 9-10 horas diarias de oración, mínimo, incluso hasta puede que más, mínimo, y durante esos 30 días se medita en todas las verdades fundamentales del cristianismo. Formación jesuítica no solamente primaba por su excelencia a nivel intelectual, sino que primaba también por todo el proceso que estaba encaminado no solamente a dotar de una poderosa capacidad intelectual, de una poderosa inteligencia al sujeto, sino también de una psicología férrea, de un dominio de la voluntad pues realmente heroico, y así en tantos campos. Accede al vídeo completo en la descripción.
Bueno, pues realmente llegan a formar soldados al servicio del Papa, muy potentes, desde luego, a nivel intelectual y a nivel de fuerza de voluntad, que a lo largo de los tiempos pues, ha servido para ir doblegando a las naciones y nos han llevado estas situaciones pues, a lo que vemos hoy, ¿no? A cómo el Papa está a las puertas de recuperar el poder. Bueno, fruto de este trabajo, pues vamos a ver ahora esta profecía también, ¿no? Que se nos decía acerca de cómo sería el poder del Vaticano, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Los reyes de la tierra, los gobernantes, los líderes de los países que han fornicado, es decir, han entrado en componendas con el papado para precisamente poder tener el poder y conservarlo. Bueno, pues vayamos a hacer un repaso de cómo esto sigue siendo una realidad. Presidente electo de Colombia se consagra a la Virgen de Chiquinquirá y le pide por su gobierno. Este 9 de julio, la Iglesia Católica en Colombia celebró la fiesta de la Virgen de Chiquinquirá, patrona del país, con una misa a las afueras del santuario mariano a la que asistió el presidente electo, Abelardo de la Espriella. Una vez culminada la Eucaristía, Abelardo de la Espriella ingresó al templo junto a su esposa para consagrarse a la Madre de Dios y pedirle que interceda ante el Señor por su próximo gobierno. Bueno, desde luego, pues aquí no intercedió por la Virgen María, la Madre de Jesús, que ya está muerta y enterrada y esperando la segunda venida de Jesucristo en la tumba para ser resucitada. Aquí la que se presenta en estas situaciones y a la que adora esta gente, sabiéndolo o no, pues es a otra entidad que para nada es cristiana, es una entidad más bien tipo ángel caído. Pero bueno, esto ya lo hemos hablado muchas veces. Nos dice también, acto seguido, el presidente electo leyó una oración escrita personalmente para consagrar también a Colombia a la Virgen, pobre Colombia, y pedirle que custodie a las familias y haga de cada hogar colombiano una pequeña iglesia doméstica donde Cristo reine en los corazones. Este año se cumplen 107 años de la coronación pontificia de la Virgen de Chiquinquirá, otorgada por el Papa Pío X en 1919. Además, es la primera ocasión en que su día es celebrado bajo el carácter de fiesta nacional, y ahora ya es fiesta nacional, de acuerdo con la Ley 2578 de 2026, sancionada a inicios de junio por el Gobierno. Bueno, pues estos gobiernos totalmente entregados a las políticas papales, no tengamos ninguna duda. También ha habido pues estos días esta situación, ¿no?, con Luis Argüello. Yo no hablé del gobierno, cada uno verá por qué se siente aludido. Bueno, hubo una polémica en la cual pues este líder de la Conferencia Episcopal en España, pues prácticamente, bueno, sin el prácticamente, llamó ladrones al gobierno por toda la situación que está aconteciendo. Bueno, pues desde luego metiéndose en política hasta el fondo, algo que un poder cristiano, supuestamente cristiano como es el catolicismo, jamás debería hacer, ¿no? Y siempre hablamos del catolicismo en cuanto a sus líderes, ¿eh? No, nada decimos de sus feligreses, que entre ellos pues habrá buena gente y gente pues que está simplemente haciendo lo que puede. Desde luego conviene que sepan la verdad lo antes posible para poder salir de ahí. Pero en todo caso, como siempre decimos, nos referimos a las élites y en este caso el presidente de la Conferencia Episcopal Española. Os hemos seleccionado este trozo. El presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha negado este viernes que se refiriese al gobierno cuando afirmó que cuando un Estado olvida la ética se convierte en una banda de ladrones. Bueno, pues no ha sentado nada bien al gobierno, pero en fin, trifulcas y situaciones que vemos, y en estas situaciones pues nos damos cuenta de lo intrincado que está el poder católico con los gobiernos, al menos del mundo occidental. También en cuanto pues, a lo que son las sociedades secretas, los mercaderes de la tierra, ¿no?, que nos decía la Biblia. Los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites, unos deleites que da el Vaticano a aquel que le sirve. Bueno, pues a cambio les da una serie de prebendas a la hora de negociar con los grandes mercaderes de la tierra, ¿no?, con las grandes empresas, en definitiva, ¿no?, esa red de grandes empresas que hay en todo el mundo y que alimenta, desde luego, a los que interesa subir tantas veces y tantas veces también pues, relacionado todo con sociedades secretas, que es el lubricante y el sitio donde pues, se acaban haciendo también y cerrando todo este tipo y todo tipo de negocios. Bueno, pues estos mercaderes de la tierra están muy relacionados con la masonería y ahora os presento pues, una noticia que daba pie al titular, ¿no? Esto ha salido pues, el 16 de julio, por tanto, hoy mismo,
Y dice: la foto de Messi bañando al bebé Lamine Yamal vuelve a hacerse viral antes de la final del Mundial. Bueno, pues esto vayamos a leer un poco qué sucedió aquí, porque vamos a sacar también seguramente una serie de conclusiones, cada uno que saque las suyas. Esta foto, como decía antes, es totalmente auténtica y vayamos a ver cómo se produjo. Dice: eran fotos para un calendario solidario en el cual participaban todos los jugadores del Barcelona. En una de ellas participaba Messi, que entonces no era ni mucho menos el jugador súper conocido que es hoy. Un calendario con la participación de UNICEF. Este calendario, por tanto, fue promovido por UNICEF mediante el Barcelona, pues moviendo a los jugadores del Barça de ese momento para que se hicieran fotografías con gente, con bebés, ¿no?, de familias pues inmigrantes, pobres, evidentemente, que acababan de llegar o hacía poco que habían llegado a España, concretamente pues a la zona donde estamos nosotros, en Cataluña. Dice: se hizo un sorteo en el popular barrio de Rocafonda, en Mataró, en Cataluña, buscando bebés para unas fotos. La casualidad los unió. La foto podría haber sido con otro jugador, pero fue con Leo. Bueno, pues yo no sé vosotros, pero yo ya personalmente en las casualidades creo poco. Desde luego, ver que en una situación tan estrambótica como esta se llegue a juntar a Leo Messi, que acabaría siendo pues uno de los mejores futbolistas, por no decir el mejor, que ha dado la historia del fútbol, con un chico, en ese momento un bebé, que está llamado pues a también protagonizar pues, en fin, grandes triunfos en el fútbol, ¿no? Algunos dicen que es el heredero, ¿no?, del próximo crack, o que ya lo es. Bueno, pues desde luego da mucho que pensar, sobre todo cuando veamos un vídeo que os vamos a poner a continuación. Primero acabaremos de ver esto y os pondremos un vídeo, dura 11 minutos, pero os recomiendo verlo porque desde luego da una información muy buena y muy bien presentada de lo que hay detrás del fútbol, ¿eh? Con esto no queremos decir que ver un partido de fútbol sea algo malo, pero una cosa no quita la otra y desde luego el fútbol tiene unos orígenes y unos diseñadores que llaman mucho la atención. Finalmente nos dice: el destino estaba escrito 19 años después de la icónica fotografía en la que Leo Messi bañaba al bebé Lamine Yamal. Cuando este apenas tenía unos meses de vida, ambos futbolistas se encontrarán en una final del Mundial. Bueno, ya se encontraron en el Barça, en el Barcelona, en el Fútbol Club Barcelona, donde los dos han jugado, uno ya no y el otro está jugando actualmente, y ahora pues se han encontrado en esta final del Mundial. Bueno, pues todo muy curioso, ¿verdad? Aquí veis otra fotografía de ese momento, aquí acompañado Lamine Yamal con su mamá, y bueno, pues parece una cosa muy simpática y muy inocente, pero desde luego pues aquí uno acaba pensando que hay cosas moviéndose, ¿no? Cosas que escapan, desde luego, al entendimiento, tantas veces, de la persona normal y corriente de la calle, pero que algo se estaba moviendo aquí, desde luego. Aquí veis, además, esta curiosidad también, ¿no? Si juntamos el nombre de Messi, que él se llama en realidad Lionel Andrés Messi, si agarramos pues las tres primeras sílabas, nos da Lamine. Bueno, pues curioso, ¿no? En fin, cosas que un poco explotan la cabeza, ¿no? Pero desde luego para darnos cuenta cómo funciona este mundo y cómo funcionan estas sociedades secretas que a tantas veces lo tienen todo absolutamente diseñado. Si no fuera por el Dios de la Biblia, si no fuera por Jesucristo y si no fuera por sus ángeles, pues habríamos sido fulminados hace muchísimos años, ¿no? Pero la cosa todavía se aguanta porque Jesucristo quiere sacar un pueblo de todo esto, de la gente que no se deje entrampar por todos estos engaños y finalmente pues los pueda recoger en su segunda venida. En eso deberíamos estar totalmente. Vayamos a ver ahora el vídeo, ya digo, dura unos 11 minutos, pero creo que vale la pena, en donde veremos las conexiones del fútbol con la masonería y todo lo que se mueve alrededor. El fútbol, ese enorme deporte que mueve a las masas y literalmente ocupa el tiempo libre de la gente. ¿Pero qué relación tiene con lo oculto? ¿Quién lo inventó? Mucho se dice sobre mensajes subliminales de futbolistas en mucha publicidad e incluso en celebraciones. Pero en este capítulo vamos a adentrarnos en los inicios para saber cuán de cierto tienen todos estos rumores. Un símbolo con el cual ha sido asociado muchas veces y en muchas sesiones fotográficas con Lionel Messi ha sido el macho cabrío. Y esto cuanto menos es peculiar.
ya que este animal está íntimamente asociado a los aquelarres y su adoración a Lucifer. Sin ir más lejos, Baphomet tiene la cabeza de este mismo animal. Estos mensajes subliminales, además, tampoco son exclusivos de Cristiano Ronaldo o Messi, que quizás en ellos sí son más llamativos debido a su repercusión más mediática. En el Mundial de África se estrenó un balón bajo el nombre de Jabulani. Si bien oficialmente se dice que se le puso ese nombre porque significa celebración en zulú, la verdad es que el nombre es muy parecido a Jabulón, que también hace referencia a Lucifer. Tan o más curioso también es el hecho que al portero en castellano reciba el apodo de Cancerbero, un personaje que hace referencia al perro de 3 cabezas que guarda el infierno y que tantas veces hemos visto como mensaje oculto en varias películas de este mismo canal. Desplazándonos al sur de España, concretamente a Sevilla, podemos ver que en el escudo del Real Betis, por ejemplo, se hace clara alusión. En 1957, el Real Betis cambió su antiguo escudo. Si bien el antiguo era simplemente un círculo con las letras R y B en el centro del círculo, tras el concurso para presentar el nuevo escudo, se decidió utilizar el triángulo invertido, haciendo clara alusión al simbolismo numérico donde 3 es la Trinidad, además llevando 13 barras, siendo 13 el número más importante de la francmasonería, significando el acceso al conocimiento a través de la alquimia. Todos estos parentescos son muy llamativos, ya que el presidente en aquella época era José Ignacio Mantecón Navasal, que pertenecía a la logia masónica Constancia. Otro dato curioso es que en Argentina el River Plate nombra el Monumental bajo el nombre de Antonio Vespuccio Liberti, famoso gran masón, y la banda roja hace clara alusión a la vestimenta de los maestros masones. De hecho, tampoco es misterio alguno, ya que el club nació de la logia masónica Liberi Pensatori en La Boca, gracias al francmasón Leopoldo Bart. Volviendo a España, el caso del Fútbol Club Barcelona es cuanto menos curioso. En 1899 se hace una nota de prensa haciendo oficial la creación del Fútbol Club Barcelona a través de su fundador, Joan Gamper. Si bien se dice que los colores del Fútbol Club Barcelona se escogieron en referencia al Fútbol Club Basilea suizo, la realidad es un tanto más llamativa. Y una de las claves se esconde en el Paseo San Joan, en la Biblioteca Arús. En un pequeño rincón se esconde un cuadro firmado por un tal d'Artagnan, mostrando la logia Avant pintado en franjas rojas y azules. ¿Y qué tiene que ver esto con el Fútbol Club Barcelona? Que es la logia del cual era miembro Emile Gasset, pariente de Joan Gamper y que además alojó al fundador durante su época en Barcelona. Los colores del cuadro son los mismos que los que tiene el Fútbol Club Barcelona y los colores del Rito de York. De vuelta a Argentina y volviendo mucho tiempo más atrás, incluso que la fundación del River Plate, podemos llegar a los orígenes del fútbol, siendo el británico Alejandro Watson Hutton quien promovió el fútbol por las escuelas argentinas, es decir, promovido por un miembro de la logia masónica Excelsior. La matemática unida a la simbología también es cuanto menos curiosa sobre el campo de fútbol, donde se puede ver el número 11 como una constante, ya que 11 es el número en el que la logia puede ser justa. Y precisamente hay 11 jugadores que conforman el equipo sobre el campo. Además, 11 metros son los que hay desde el punto de penalti hasta la portería. El radio de 9 metros 15 hace los 3 círculos que hay sobre el campo. El punto de penalti marca el soporte del compás de ambos círculos a izquierda y derecha. Además, ese ancho de círculo también hace el tamaño del área pequeña. El ángulo de 90 grados se puede ver en los 4 córneres, pero también en los minutos de la duración del partido, que también son 90 minutos. Si quitamos la puerta del Cancerbero de la línea de fondo, el área detrás de la portería suman 16 metros y medio a cada banda, siendo el famoso número 33 el total.
Si alguien cree que todo esto es una casualidad, cabe destacar que el propio fútbol fue fundado como deporte en el año 1863, en la taberna francmasónica Freemason Tavern en Londres, llamada hoy en día Freemason Arms. Siguiendo el rastro a juegos atrás en la historia, podemos ver que en Mesoamérica, en todas las zonas donde encontramos pirámides, también habían juegos de pelota, donde el suelo representaba el inframundo y la pelota el sol. Además, quien ganase, dicen que era protegido por los dioses. Dales pan y circo, frase popularizada desde la antigua Roma, donde el poder se dio cuenta que dando pequeñas ayudas de comida y entretenimiento de baja calidad era suficiente para poder conseguir la aprobación de la plebe y así poder acceder al poder. Aureliano, por ejemplo, entregó trigo a más de 200.000 personas aparte de ese entretenimiento de baja calidad. Esa práctica continuó también con Julio César, incluso aumentando las cifras en más de 100.000 personas más. Así pues, hoy en día también nos damos cuenta que también tenemos este tipo de simbología en el terreno de juego en el béisbol, que también hace clara alusión a los patrones comunes que hemos visto en el fútbol. Y no es sorpresa alguna, ya que el fundador de este deporte es Alexander Cartwright, miembro de la logia Hawaiian Lodge número 21 bajo la Gran Logia de California. Cuando cambiamos de deporte, vemos que sucede lo mismo con el básquet, deporte también fundado por James Naismith en 1891, de la logia Russell Lee Lodge en Springfield, Massachusetts. Parece que quien dirigía estos lugares en la antigüedad siguen haciéndolo de la misma forma hoy en día. Se puede deducir, al buscar los antiguos patrones, que el sistema de gobierno es básicamente el mismo, solo que actualizado, y en lo que al fútbol se refiere se puede concluir que el campo representa el inframundo y los cancerberos junto a las porterías la entrada a los mismos. Además, las connotaciones astronómicas se ven claramente en los círculos, indicando las fases lunares, donde tenemos absolutamente todos los ciclos: creciente, menguante, cuarto creciente, cuarto menguante y llena. Además, remontándonos a la antigüedad, se puede concluir básicamente que el balón es una representación del Sol. Es lógico pensar que estos juegos han sido diseñados bajo el mismo patrón a lo largo de generaciones, y además bajo los mismos maestros que utilizaban la pirámide como piedra angular. Es decir, ni el patrón de los arquitectos de las pirámides en Centroamérica ni en Egipto han desaparecido, sino que siguen diseñando no solo el sistema de consumo reflejado en el famoso billete del dólar, sino además también en lo más profundo del diseño de nuestros deportes modernos. O más resumido aún más si cabe, a pesar de aparecer y desaparecer distintos países, culturas y civilizaciones, el patrón común resulta ser el mismo: una detallada geometría en distintas catedrales, símbolos y, como hemos visto, incluso en deportes. Y ya que este patrón se mantiene a través de la historia y las civilizaciones, la pregunta es obligada: ¿son ellos los culpables de que todas estas civilizaciones ya no estén? Al final del día vemos que, a pesar de caer distintas culturas, ellos prevalecen y siguen diseñando toda la sociedad moderna. Es lógico, además, que los propios arquitectos de las pirámides ya en su época tenían acceso a una tecnología que jamás un ser humano normal y corriente sería capaz de ponerles en jaque en épocas medievales. Otra pregunta que invita a la reflexión es la siguiente: si ya hace muchos años pudieron hacer la pirámide con una precisión y tamaño envidiable, ¿utilizaron todo el esfuerzo tecnológico de la época? Lo que se ve en la meseta de Gizeh es simplemente algo normal para estos arquitectos, ya que siquiera dejaron jeroglíficos en la propia pirámide. ¿Dónde están ahora mismo? ¿Es tan solo una pequeña sociedad secreta y de unos pocos? ¿O como cultura son muchos más, pero abandonaron estos lugares? ¿Están en lugares que nosotros desconocemos? Si ya tenían una gran tecnología en su época, ¿qué tecnología tienen ahora? ¿Podemos ser parte de su juego? ¿Estamos vagando sobre sus antiguos restos y ellos están jugando con nosotros?
Es coherente pensar que alguien que ha tenido tecnología en una época tan temprana no estaría vagando entre nosotros, desde luego, entre dramas, polución, odio y conflictos. Al final del día, hemos visto varios juegos modernos diseñados bajo un patrón común. ¿Podemos ser parte de un juego aún mayor? La verdad, llegado hasta aquí, yo no descarto nada. Mientras tanto, ya saben, dales pan y circo. Bueno, pues un documental que desde luego hace pensar y que nos pone en la pista de cosas que realmente pues no son broma. Sabemos que detrás de todas estas cosas pues está la rebelión que hubo en el cielo en su momento, explicada perfectamente en la Biblia, y cómo esos ángeles caídos que vinieron a la tierra pues son los que engañan al mundo entero, usando a instrumentos humanos pues para bueno, pues dirigir al rebaño y irlo llevando pues a los pies del ángel caído, por antonomasia, que es Satanás. Esto está perfectamente explicado en la Biblia. Bueno, pues estemos atentos a todo esto y busquemos la manera de no caer en estos ardides, porque si no nos vamos a encontrar que ahora, cuando venga el anticristo, vamos a ser absolutamente barridos por el engaño fenomenal que se va a producir en ese momento. En fin, son cosas pues para ir, desde luego, pues tomando en cuenta. Bueno, pues fruto del trabajo de tanto estos jesuitas y órdenes pues, clericales, como de los gobernantes de las naciones, como de las sociedades secretas, bueno, se ha ido conformando una sociedad que ha quedado totalmente apartada, en primer lugar, del conocimiento bíblico, un conocimiento bíblico que empezó pues, a cobrar mucha importancia a partir de la Reforma Protestante, pero que se ha conseguido desviar, ¿no?, por todo el trabajo que se ha hecho por estos poderes. Hemos visto esta noticia esta semana. Nos dice: Hong Kong detiene a 5 personas y registra 2 librerías por vender libros considerados sediciosos. Bueno, pues en China sigue habiendo persecución a los libros. Aquí se olvida que también hubo persecución a los libros, y no precisamente libros liberales, sino libros relacionados concretamente con la Biblia. Se prohibió la Biblia, la propia Iglesia Católica prohibió la Biblia traducida en el idioma de cada país, de forma que si en la Edad Media te encontraban pues, con un ejemplar traducido en tu propio idioma, podías encontrarte en problemas y, desde luego, pues, acababas mal si no rectificabas. Bueno, pues la Iglesia Católica hizo eso ya en su momento. A la Iglesia Católica y a sus dirigentes especialmente nunca les ha interesado que la gente tenga un verdadero conocimiento bíblico. Ahora esta función pues, ha recaído en las sociedades secretas a partir del 1776, cuando fueron pues, infiltradas por los Illuminati creados por los jesuitas. Pues todo esto pues se traspasó de manos, la labor de apartarlos de la Biblia, pero sigue siendo vigente totalmente. Hoy la gente tiene poco conocimiento bíblico, desde luego, y esto pues, nos pone totalmente en una situación vulnerable ante todos estos poderes que veíamos en el documental, por ejemplo. Nos dice: los agentes sostuvieron que el negocio difundió obras destinadas a avivar la hostilidad contra el Ejecutivo, los tribunales y las fuerzas de seguridad, y añadieron que los sospechosos habían recibido transferencias de organizaciones políticas extranjeras. Estos poderes también pues, han conseguido llevar a la sociedad a una deriva moral evidente hoy en día, en la cual pues, ya estamos en las últimas, ¿no? Todo esto va a ser también un caldo de cultivo idóneo para que el Papa pues, recobre el poder cuando sea el momento. Os vamos a poner ahora un vídeo en el cual veremos pues, cómo todo el tema de los robots de compañía están yendo hacia adelante a más, y que todo esto pronto va a ser una realidad. Unos robots de compañía pues, que ya nos podemos imaginar en qué va a acabar todo esto. Vayamos a verlo. endless love， 然后他永远都不会背叛你，永远忠诚于你，然后呢，他永远对你毫无保留的爱，所以我们叫做说，为什么说爱是永恒？就是说，其实是一个全新的物种，能够把所有的爱给你一个人。
我们今天的时代已经不单单是为了吃口饭或者穿个衣服了，我们的目的是让自己过得更加开心，让这个自己的情绪价值得到极大的满足。Bueno, es evidente que si esto se va desarrollando, pues acabaría con lo que es el amor tradicional, acabaría, pues, en fin, con lo que son las relaciones de pareja actuales y, bueno, claro, con un robot de estos, pues no tendrías ningún problema, le gustarías, pues hicieras lo que hicieras, en fin, un desastre, ¿no? Bueno, cuando vemos estas cosas nos damos cuenta que realmente la segunda venida de Jesucristo está muy cercana, este mundo no puede durar ya mucho más. También estos poderes que hemos estado viendo una semana más, pues han sido los causantes de grandes desequilibrios, no solamente en nuestro planeta, sino también en nuestras sociedades, de manera de causar angustia entre las gentes y que cuando el papado se presente como candidato a liderar el nuevo orden mundial desde Jerusalén, todo el mundo lo puede aceptar encantado. Vayamos a hacer un repaso una semana más de cosas que están sucediendo, que parece que, bueno, pues que vienen porque sí, pero que realmente han estado siendo trabajadas. Nos dice un verano caluroso y mortal en Europa. Alemania cifra en 5.000 las muertes por calor, Francia en más de 2.000 y Bélgica en 1.700. Bueno, literalmente estos días y hace semanas en Europa es como si hubieran encendido el horno, ¿eh? Nunca había hecho tanto calor, es algo realmente insoportable. Bueno, pues alguien está detrás también de todas estas cosas para causar angustia entre las gentes. También esta noticia, Trump reduce la protección para los hábitats de especies en peligro de extinción. La gente angustiada también porque la naturaleza se está resintiendo por decisiones políticas como es el caso de esta noticia, pero también por otras circunstancias, y eso también causa angustia entre las gentes. También el tema pues del trabajo, ¿no? Como ya se está diciendo cada vez más que todos estos robots y toda esta inteligencia artificial que ha venido para quedarse, pues va a dejar a las personas sin trabajo. El trabajo ya no es simplemente que no vas a poder cobrar un dinero, esto se va a poder solucionar con la paga universal, como vimos pues, el otro día, sino que esto conlleva un problema psicológico, porque la persona cuando no puede desarrollar un trabajo, bueno, pues sufre de autoestima, sufre de poder realizarse como persona. El trabajo, desde luego, es algo muy importante que nos dio Dios para poder desarrollarnos, un trabajo evidentemente llevado a su punto. Bueno, pues todo esto también causa angustia entre las personas. Nos dice el robot humanoide Neo ya puede montar un Lego y coger un tornillo con precisión gracias a sus nuevas manos. Esto va avanzando con mucha rapidez. El robot humanoide UX Technologies estrena manos con 25 grados de libertad que le otorgan una precisión y destreza similares a las de un humano. Con estas manos, Neo cruza un umbral crítico. El robot ahora puede hacer lo que los humanos hacen con sus manos, afirma Bernd Bornick, CEO y fundador de 1X Technology, en el comunicado oficial. Vayamos a ver ahora un vídeo donde veremos cómo funciona este robot, este sistema y, en fin, cada vez es más impresionante.
Bueno, pues de aquí 4 días todos sin trabajo y dependiendo de una paga universal que desde luego nos va a hacer todavía más dependientes y reacios a cuando salga la ley dominical plantarle cara, porque plantar cara a la ley dominical va a significar quedar fuera del sistema y de todo recurso económico. También en el campo de la medicina, evidentemente, los robots están haciendo grandes avances y pronto pues, los mismos médicos se verán en apuros. Vayamos a ver ahora también un vídeo en referencia a todo esto. Por tanto, estos poderes que estábamos repasando han ido haciendo una serie de avances en la sociedad que nos han ido llevando a una situación cada vez más imposible, llena de angustia, en donde las gentes ya no ven futuro por ningún lado. Cuando salga el Papa con sus soluciones, pues desde luego la gente lo va a aceptar. También el tema de la droga, como vemos en esta noticia que os traemos también de esta semana, el fentanilo irrumpe en Bulgaria y deja más de un centenar de muertos en 2 años. Todo este tráfico de drogas, pues evidentemente también tiene tantas veces a los poderes por detrás, porque de otra forma todo esto ya se habría erradicado hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, como siempre decimos, si Estados Unidos, junto con los aliados, fueron capaces de acabar con la Alemania nazi, con todo el potencial que tenía esa nación en ese momento dificilísima de vencer, y fueron capaces de ganar esa guerra, ¿cómo no van a ser capaces si se lo propusieran de acabar con el tráfico de estupefacientes? Pero bueno, todo esto ha interesado para ir destrozando a las sociedades, para ir creando angustia también, y bueno, y además pues se está usando también esta excusa, como estamos viendo en la situación en Latinoamérica ahora, para que Estados Unidos recobre el control sobre todas esas naciones. En fin, jugadas maestras por todos lados. También el terrorismo es algo que ya sabíamos que iría más por toda la situación que hay en Medio Oriente. Nos dice Europol alerta de un terrorismo más fragmentado y difícil de detectar en la Unión Europea, lobos solitarios y radicalización en Internet. Esto es una noticia también de esta semana. También el tema nuclear, ¿no? Algo que está, bueno, pues amenazando a toda la humanidad. China ha exigido a Rusia que no use armas nucleares en la guerra en Ucrania, según Zelensky. Bueno, pues Rusia, que se está viendo apretada, como vimos el martes, por toda esa situación con los drones que está desarrollando Ucrania, que los está poniendo contra las cuerdas a nivel económico, bueno, y tantas cosas más que están haciendo a Rusia, pues evidentemente Rusia se va a sentir tentada, y si no se siente tentada ya, pues poco debe faltar, de apretar algún botón nuclear, de lanzar alguna bomba, aunque sea a nivel controlado, pero en fin, con tema nuclear, ¿verdad? Con componentes nucleares. Bueno, China ya vimos también el martes cómo no está para nada interesada en que esta guerra se salga de control y llegue pues a implicar a a China también en la guerra, ¿no? Entonces ellos están en un momento de comercio, siguen con la intención de liderar el comercio mundial, y una guerra pues les iría totalmente en contra. Bueno, por una cuestión o por otra, pues vemos cómo el tema nuclear está una vez más encima de la mesa. Todo esto también causa angustia entre las gentes. También noticias como esta: Francia aprueba definitivamente la ley que legaliza la eutanasia y el suicidio asistido. Una noticia que ha surgido en Francia esta semana, una nación completamente masona en sus élites y que, bueno, pues está desarrollando también toda una serie de políticas que traen pues cambios a la sociedad, y cambios a veces absolutamente bueno, difíciles de gestionar, ¿no? Por las gentes me refiero, y que traen también angustia entre muchas personas.
Y también pues la pobreza, como no, la pobreza mundial. Aquí pues tenemos este artículo de esta semana también de UNICEF, de hoy mismo. El conflicto en Oriente Medio podría sumir en la pobreza más de 23 millones de niños y niñas adicionales debido a sus repercusiones en la economía mundial, ¿eh? Es decir, añadir 23 millones más de niños en situación de pobreza. Bueno, pues todo esto, que evidentemente tiene pues a sus padres por detrás, los que han causado estas situaciones, y para nada de una forma inocente, pues todo esto ha sido y está siendo caldo de cultivo para que ahora el papado pues entre con sus proclamas y cuando sea el momento pues puedan llegar a ser atendidas. Teníamos esta profecía, una de las muchas que hay en la Biblia, acerca de lo que haría este poder papal. También se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Bueno, pues este papado, ¿no?, que habla pues con esa gran boca, blasfemias y grandes cosas aparentemente, bueno, pues esta semana ha seguido en ello, ¿no? Bueno, veíamos que Francia ha promulgado esta ley a favor de la eutanasia y del suicidio asistido, pues le ha faltado tiempo al Vaticano para decir esto. Francia aprueba su ley de eutanasia con un importante rechazo ciudadano y de la Iglesia Católica, ¿eh? Les viene a las mil maravillas para poner el contrapunto. Bueno, el mismo León XIV ya ha anunciado que va a hacer una visita a Francia en el mes de septiembre. Ellos van trabajando, van lanzando sus mensajes en un mundo absolutamente revuelto y, bueno, pues cuando llegue el momento tendrán éxito. Ahora nos podrá parecer que esto no va a pasar nunca, que es muy difícil, pero cuando llegue el momento estas personas saben lo que hacen y van a conseguir el poder durante un tiempo. Dios lo va a permitir. También esta noticia, entre la inteligencia artificial y la guerra nuclear, el compromiso de las religiones. Esto ha sido pues un encuentro ecuménico que ha habido también en relación y liderado por el Vaticano, en el cual pues se ha tratado el tema de las armas nucleares, de la guerra nuclear. Bueno, pues qué extrañas sinergias, ¿verdad? Por un lado vemos guerras que están ya llevando al límite todo el tema nuclear y por otro pues el Vaticano también pescando en río revuelto, mandando sus mensajes. Nos dice en la Asamblea Mundial de Premios Nobel sobre Inteligencia Artificial y Guerra Nuclear, que se celebra en el Borgo Laudato Si de las Villas Pontificias de Castel Gandolfo, representantes de diferentes religiones debatieron esta mañana, 15 de julio, sobre aquellos valores comunes que, como aboga la encíclica Magnifica Humanitas, pueden conducir a la valoración de la dignidad humana y del bien común, ¿eh? El bien común, todo el rato el bien común, pero fijémonos cómo esta asamblea de premios Nobel se han reunido todos, ¿dónde? En la residencia de verano del Papa. Todo el mundo le baila el agua al Papa, todo el mundo le hace la pelota, todo el mundo entiende que es un poder que cada vez más habrá que tener en cuenta. Vayamos a ver ahora pues, un vídeo también que ha salido esta semana acerca de un encuentro que ha tenido el Papa León XIV pues, con los más necesitados. Veíamos la noticia, ¿no?, de que la pobreza mundial, sobre todo en niños, está creciendo cada vez más y pues el Papa dando su contrapunto como siempre. Vayamos a ver el vídeo. El Papa León XIV se reunió el mediodía del 11 de julio con 200 personas vulnerables atendidas por la diócesis de Roma, entre ellas 35 niños en el Borgo Laudato Si, en los jardines pontificios de Castel Gandolfo, para una jornada de bienvenida y fraternidad. Estar juntos, explicó el Papa, significa construir un mundo diferente, contrarrestando una realidad fracturada por la violencia, el odio y la discriminación, y buscando eliminar las causas de la injusticia. En su saludo antes de la bendición y el comienzo de un día dedicado a la fraternidad, el pontífice evoca otra hambre más profunda, hambre de caridad auténtica, hambre de una iglesia que realmente sepa abrir sus puertas, acoger y recibir a todos, donde haya amor para todos y donde nadie sea enemigo, donde todos sepamos vivir la reconciliación, el perdón y la paz. Questa è la Chiesa che vogliamo essere. Y hoy también nos gustaría tender puentes con todos ustedes, dijo el Papa, con sus familias y con la sociedad en la que queremos vivir. Una sociedad que practica la justicia, eliminando las causas de la pobreza, la injusticia y todo aquello que aún alimenta la deshonestidad en el mundo. En esencia, esta es la iglesia que queremos ser. El Santo Padre concluyó su saludo exhortando a todos a cooperar para ser una iglesia que promueva la justicia, la paz y el amor.
Tras bendecir la comida compartida, saludó a los presentes antes de sentarse a la mesa con las personas necesitadas que habían acudido a Borgo Laudato Si para pasar la tarde con él. Bueno, pues esta es la situación. Fruto de todo este trabajo que se está haciendo a tantas bandas, ¿no?, a múltiples bandas, pues se está consiguiendo que cada vez haya un reavivamiento, un falso reavivamiento, pero un reavivamiento en definitiva, no solamente en Norteamérica, sino también en toda la zona de Latinoamérica y también en Europa, la difícil Europa, que cada vez se está abriendo más a las proclamas papales. Todo esto, insistimos, cuando sea el momento, pues va a fructificar de una manera plena en la sociedad. Ahora, de momento, vemos solamente los primeros indicios. Teníamos esta profecía en donde se nos decía, estas dos profecías, donde podíamos ver que realmente, habría un falso reavivamiento al final de los tiempos, gente que profesando cristianismo, pues no serían aceptados por Jesucristo, bueno, pues porque su reavivamiento no obedecería a lo que nos manda la Biblia, que nos pueda llegar a conducir a un verdadero reavivamiento. Bueno, todo esto es algo que cada uno debe de estudiar para no caer en este tipo de engaños. Bueno, pues fruto de este reavivamiento vemos esta noticia también de esta semana. 6 de cada 10 catalanes aprueban al Papa León XIV y se convierte en el líder mundial mejor valorado en Cataluña, ¿eh? Estamos hablando de la zona donde vivimos nosotros, una Cataluña especialmente anticlerical desde hace ya muchos años y que ahora pues parece dando la vuelta a la tortilla, pues a partir de todos estos movimientos que está haciendo el papado y León XIV a partir de su visita a esta tierra, pues desde luego está cambiando las cosas, ¿eh? Bueno, pues saben trabajar realmente la mentalidad humana de una forma magistral. Nos dice el viaje apostólico del Papa León XIV a Cataluña ha aumentado el reconocimiento y la popularidad del pontífice entre los catalanes y las catalanas. El estudio también destaca que la opinión del Santo Padre resulta interesante para 1 de cada 4 catalanes cuando habla de los temas que les preocupan. Según el director del CEO, esto significa que una parte importante de la población catalana escucha y tiene en cuenta la opinión de León XIV cuando habla y propone soluciones para la vivienda o critica la gestión de la inmigración que llevan a cabo algunos gobiernos. Así que todas estas jugadas pues están propiciando que cuando sea el momento, cuando llegue la ocasión, pues el papado pues se va a erigir como líder mundial y va a liderar el nuevo orden mundial pues desde el tercer templo en Jerusalén. El martes estuvimos viendo cómo Estados Unidos está apretando a nivel militar para traer este nuevo orden mundial que cuando sea el momento pondrá a los pies del papado, y también estuvimos viendo pues como vemos en esta fotografía una serie de señales que están también profetizadas que van a ver en los cielos. Esto lo vimos también el martes, como pues va a ser un espaldarazo para que el Papa pueda lograr ese objetivo. También pues la ley dominical, que como vimos también el martes va a salir de Estados Unidos cuando sea el momento también. En fin, todo se va preparando y cada vez falta menos, ¿eh? Tenemos también que estar atentos porque cada vez lo tenemos más encima todo esto. También están teniendo éxitos, como no, pues a la hora de concretar ese ecumenismo que se propusieron a partir del Concilio Vaticano II y que está logrando reunir alrededor del Papa y del Vaticano pues no solamente las otras religiones del mundo, sino también a las otras denominaciones cristianas que por tanto tiempo andaron separadas. Bueno, pues veamos la noticia que os traemos esta semana. Pakistán, la acción interreligiosa evita la violencia contra una familia cristiana. Veamos de qué va esto. La rápida intervención de las autoridades locales, líderes religiosos musulmanes, estudiantes de seminarios islámicos y miembros de la comunidad ayudó a evitar actos de violencia contra una familia cristiana en Karachi, Pakistán, después de que acusaciones no comprobadas de profanación del Corán provocaran tensiones. En declaraciones a Vatican News, Noam Yousaf Gill, director ejecutivo de la Comisión Católica para la Paz y la Justicia en Pakistán, precisó que la respuesta en Baldia Town, el 9 de julio, demostró cómo la actuación oportuna y la cooperación interreligiosa pueden ayudar a prevenir tragedias. Bueno, pues así lo venden, ¿no? Ellos dicen que es necesario pues, el ecumenismo para que se puedan superar los problemas que acucian al mundo. Nos dice, para Gill, este episodio ofrece un ejemplo concreto de la importancia del diálogo entre colectividades religiosas. El diálogo interreligioso tiene una enorme importancia, debe continuar, derribará las barreras, acotó.
Pero esto es una excusa, desde luego ellos lo que pretenden es que cuando llegue el momento puedan contar con el apoyo de los demás para erigirse como los líderes y de esa forma, pues cuando llegue el momento también, hacia el 2030, pues dar la bienvenida al anticristo desde el tercer templo en Jerusalén. Así que todo esto estaba profetizado, todo esto está explicado en la Biblia, también está explicado por Ellen White y de alguna forma pues nos tiene que conmover lo suficiente como para movernos a prepararnos, porque todo esto lo tenemos prácticamente encima. Incluso la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la Iglesia verdadera, que se levantó en 1844 y que vino a traer pues, la verdad ya de una forma prácticamente completa, gracias también a Ellen White, bueno, pues incluso la Iglesia Adventista del Séptimo Día parece que estos últimos años está siendo engañada en gran manera. Parece que a partir de todos estos tratos que ha estado haciendo con la Iglesia Católica para no tener problemas, pues todo esto lo ha llevado a una deriva absolutamente nefasta. Veamos a ver este artículo que os traemos hoy también en relación a Ben Carson y a sus declaraciones que escuchamos pues, estas últimas semanas acerca de su, en fin, de estar de acuerdo y su predisposición a que la separación entre Iglesia y Estado desaparezca, ¿no? Nos dice la Comisión de Libertad Religiosa declara que la separación de la Iglesia y el Estado es una mentira que debe eliminarse. Esto es un artículo de esta revista adventista. Nos dice la base de la libertad religiosa sobre la que la Iglesia adventista se ha sustentado durante más de un siglo podría estar a punto de cambiar drásticamente. Si las recomendaciones políticas sobre libertad religiosa que está elaborando la Comisión de la Libertad Religiosa de Trump en relación con la cláusula de establecimiento de la primera enmienda se adoptan como parte de la celebración del 250 aniversario de la independencia estadounidense, marcaría el principio del fin de la libertad religiosa para las personas de minorías religiosas y las personas no religiosas. Bueno, esto es evidente, esto es lo que ha defendido siempre la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y ahora nos dice Ben Carson, vicepresidente de la Comisión de Libertad Religiosa, vicepresidente, nada menos, y adventista del Séptimo Día, dice, es decir, que no lo han echado, no lo han quitado de ahí, no lo han expulsado de la congregación, al contrario, le siguen pues dorando la píldora. Bueno, pues esto es realmente lamentable y absolutamente demencial, ¿no? Una persona como Ben Carson que está defendiendo abiertamente que se rompa la separación entre Iglesia y Estado, y sabemos que todo esto va a llevar a la conclusión que va a llevar a todo esto va a ser la ley dominical, bueno, pues es realmente grave que la Iglesia Adventista no haga nada al respecto. Tendría no solamente que sacarlo fuera, sino además denunciar todo esto y hablar claro, algo que no parece que vayan a hacer, ¿no? Fueron infiltrados por los jesuitas hace ya años. Y luego nos dice Carson sostiene que no hay razón para que no puedan colaborar para promover principios divinos, aunque precisamente esto es lo que la cláusula de establecimiento pretendía impedir. Claro, la primera enmienda pretendía impedir que se uniera la Iglesia y el Estado, y en cambio pues parece que Ben Carson pues les parece absolutamente positivo que todo esto se tire, en fin, al pozo, ¿no? Bueno, pues qué situaciones estamos viviendo. Todo esto indica que realmente estamos en los tiempos del fin, pero vamos, de lleno. Y finalmente, pues para terminar esta conferencia, haremos un repaso de las noticias que vienen a demostrar una vez más que el Espíritu Santo se está retirando de la tierra, algo que también estaba profetizado, y que todo esto irá a más. Ahora parece que también son gotas, las primeras gotas de la lluvia, pero todo esto irá aumentando y será una señal cuando esté a pleno de que realmente la segunda venida de Jesucristo está muy cercana a las puertas. Bueno, el tema del ébola. El brote de ébola en República del Congo supera ya los 2.000 casos confirmados y los 750 muertos. Durante los últimos días se han confirmado casos en las provincias de Alto Ulé y Chopo, en medio de la preocupación internacional por la expansión de la enfermedad y la posibilidad de que esté superando las capacidades de respuesta de las autoridades y sus socios internacionales. Seguimos persiguiendo el brote en lugar de adelantarnos a él, ha dicho la coordinadora de emergencias de MSF, Trish Newport, quien ha destacado que cada vez hay más personas infectadas, más familias pierden a sus seres queridos y la epidemia resulta cada vez más difícil de contener. La cepa causante de este brote, la Bundibugyo, no cuenta con vacuna o tratamiento apropiado a nivel internacional, lo que dificulta las labores de contención. Bueno, pues estemos atentos no solamente con el ébola, sino con todas las pandemias que sabemos que van a ir saliendo, algunas provocadas, otras pues van a ser
provocadas por otros seres que no son humanos, vamos a decirlo así, pero desde luego todo esto pues, nos va llevando a una situación ya profetizada en la cual Jesús nos decía que habrían pestes en el final de los tiempos. Todo esto pues, son señales de que el Espíritu Santo se está retirando, sin duda. China, el tifón Babi desplaza a casi 2 millones de personas en China tras dejar 17 muertos en Filipinas. Al menos 28 muertos en el incendio de una fábrica de zapatos en Xinjiang, la capital china del calzado. Las llamas se habrían propagado rápido por la acumulación de material inflamable y algunos trabajadores han quedado atrapados en el tejado. Bueno, una situación dramática. Al menos 12 fallecidos, 23 no localizados y 8 heridos en el incendio de Los Gallardos en Almería. Las víctimas mortales serían personas que habrían intentado marcharse de la zona afectada demasiado tarde y por vías distintas a las indicadas para realizar la evacuación. Esto ha pasado en España, una situación también muy triste. Al menos 27 muertos y una treintena de heridos en el incendio de un bar en Bangkok. Parece que esta semana los incendios pues, han copado los titulares, desde luego, en lo que son todo este tipo de noticias. Al menos 6 muertos y 3 heridos en el incendio de un edificio en Bruselas, otro drama relacionado con incendios. Recordemos que Ellen White dijo que habrían grandes incendios en el final de los tiempos. También al menos 2 muertos y 4 heridos en un tiroteo durante un festival callejero en Toronto. Bueno, pues hasta aquí hemos visto el repaso de noticias que os traemos esta semana. Antes de terminar, como siempre, pues veremos también el vídeo de promoción de la conferencia, o más bien del documental que vamos a presentar este sábado a partir de las 5 y que tiene relación con un viaje que hicimos en Chipre y en el cual documentamos todo este tema del cual estamos hablando, de estas diosas antiguas que tienen tanta conexión con lo que hoy en día va a suceder para preparar la venida del Anticristo. Vayamos a ver el anuncio. Sábado 18 de julio a las 17 horas, la sala de conferencias del Museo El Gran Engaño presenta el documental propio Investigación sobre la diosa, Chipre. El culto a la diosa de la Concha estaba completamente enraizado. Lo más sorprendente es comprobar que aún sigue vigente bajo otra apariencia. Lo que nunca te contarán en las noticias. Calle Narcís Blanc 11, Girona. Teléfono 678-642263. Pues no os lo perdáis porque se van a tratar temas interesantes, desde luego. Y para terminar, pues vamos a leer una cita de Ellen White para situarnos también en lo que dijo esta profetisa norteamericana y que desde luego pues da tanta luz a lo que son nuestros días y que es necesario también atender. Nos dice un tiempo para seria reflexión. Si alguna vez hubo un tiempo cuando una actitud de seria reflexión conviene a todo aquel que teme a Dios, es ahora, cuando es esencial la piedad personal. Debería plantearse la pregunta: ¿quién soy yo y cuál es mi trabajo y misión en este tiempo? ¿De qué lado estoy trabajando? ¿Del de Cristo o del enemigo? Gran pregunta, ¿eh? Que cada alma se humille ante Dios, porque seguramente ahora estamos viviendo en el gran día de expiación. Ahora mismo los casos de muchos están siendo examinados ante Dios porque deben dormir en sus tumbas por un corto tiempo. Para este día, vuestra profesión de fe no es vuestra garantía, sino el estado de vuestros afectos. ¿Está limpio de contaminación el templo del alma? ¿Están confesados mis pecados y me estoy arrepintiendo de ellos ante Dios para que puedan ser borrados? ¿Me estimo a mí mismo demasiado livianamente? ¿Estoy dispuesto a hacer cualquier sacrificio por excelencia del conocimiento de Jesucristo, por la excelencia del conocimiento de Jesucristo? ¿Siento en todo momento que no me pertenezco, sino que soy la propiedad de Cristo, que mi servicio pertenece a Dios? ¿De quién soy? Bueno, pues unas grandes reflexiones, desde luego. Y finalmente, nos decía también este trozo, deberíamos preguntarnos para qué estamos viviendo y trabajando y cuál será el resultado de todo esto. Pues grandes preguntas para estos tiempos del fin, porque desde luego no va a servir de nada que nos acopiemos de alimentos, no va a servir de nada que nos hagamos refugios en el lugar más remoto de la montaña, no va a servir de nada de que tengamos una actitud absolutamente tipo Rambo,
porque el único que nos va a poder ayudar en la situación que nos viene por delante va a ser el mismo Jesucristo y sus ángeles. Ellos van a ser los que nos van a proteger y los que nos van a guiar en estas peligrosas aguas que nos vienen por delante. Así que nada más, hasta aquí esta conferencia. Como siempre, pues os dejamos las páginas oficiales donde tenéis otros temas y también, pues, como no, los estudios bíblicos tan necesarios, y si no los habéis hecho, pues os aconsejamos seriamente que los hagáis, porque es lo único que os va a dar el conocimiento necesario para libraros de todo lo que nos viene por delante. Aquí veis pues también elgranengaño.blogspot.com con las conferencias ordenadas por orden cronológico y esta página de YouTube con las conferencias que se van presentando en Girona los sábados por la tarde. Así que nada más, pues como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención, esperamos que haya sido de vuestro interés y agradecer como siempre también pues a las personas que están colaborando con este canal para que todo esto se pueda hacer. Así que desearos lo mejor, que tengáis una feliz semana y hasta la semana próxima. Que Dios os bendiga.